Onubio. La empresa líder de Huelva en medios audiovisuales e informáticos patrocina este espacio. Estamos aquí en la sesión de por la tarde de la Universidad de Extremadura, aquí en Badajoz. Y hoy contamos con la presencia de José Serrano, que viene a ofrecernos la ponencia El derecho del niño a tener padres formados, el amor, las emociones y el apego. José es psicólogo del programa de atención a la infancia de Olivenza, profesor asociado del Departamento de Psicología y Antropología de la Universidad de Extremadura. Es premio extraordinario de doctorado y alberga varias publicaciones sobre la materia en cuestión. La verdad que quería resaltar, ¿no?, la relevancia que personalmente le tengo a esta ponencia, ¿no?, la importancia que le doy en cuanto a los padres formados, ¿no?, esa necesidad que existe y que estamos comprobando a través de los continuos grupos de discusión que se van celebrando, ¿no? Y bueno, sin ánimo de quitarle protagonismo sobre la atención a los padres, pues damos comienzo, José. Hola, ¿qué hay? Muy buenas. Mirar, antes de nada, bueno, pues agradecer a la organización el hecho de que me dé la oportunidad de estar aquí con todos vosotros y poder compartir conocimiento en relación a la infancia. Para mí es un honor y un placer estar aquí. Como ha dicho José David, bueno, yo trabajo en un servicio de atención a infancia, a menores, a sus padres, veo a padres, atiendo a padres, a niños y bueno, pues realmente vienen niños con problemas, trastornos emocionales, trastornos de conducta y intervengo principalmente con padres, ¿vale? Mirad, yo quería empezar poniendo un caso, ¿vale? Un caso que atendí hace ya pues un tiempo, hace ya como 6-7 años. Recuerdo un niño de 13 años, ¿vale? Sentado en el centro con mamá y con papá. Un niño que tenía un trastorno del comportamiento, bueno, pues ya sabéis, síntomas de conducta desafiante, tenía oposición a las normas, cuestionaba constantemente a la autoridad. Y recuerdo que la primera pregunta que hice a los padres fue la siguiente. Cogí y les dije, en mi intención de indagar un poco en relación a los síntomas del menor, les pregunté a los padres que desde cuándo este niño tenía estos síntomas. Y la madre, sin dudar un segundo, y con mucha rabia, contestó: mi hijo tiene este tipo de síntomas, estas conductas, desde que estaba en mi barriga. Este es un caso que yo siempre lo traigo cuando hablo de padres y parentalidad porque a mí me impactó bastante, la verdad. Una de las cosas que me planteaba realmente era, me planteaba qué tipo de vínculo había establecido esta madre durante el embarazo con este niño, ¿vale? Y también me planteaba qué tipo de vínculo habría establecido esta madre con su hijo después de haber tenido el niño, ¿no? Y me di cuenta, indagando en el caso, indagando en la madre, cómo la historia personal de esta madre había influido enormemente, ¿de acuerdo? Pensaba que cómo esta historia personal de la madre podía haber influido en los síntomas que tenía este niño, ¿no? De hecho, cuando yo suelo decir que a la hora de explorar lo que hago es meter la cuchara, ¿de acuerdo? Metía la cuchara y me encontraba con que esta madre había tenido una historia personal un poco complicada, de tal forma que había tenido un padre bastante autoritario, poco flexible, poco lúdico, muy normativo, que incluso había tenido conductas de maltrato hacia esta madre, ¿no? Y esta madre lo que me comentaba era cómo tenía miedo, ya desde el embarazo, a que su hijo se convirtiese o tuviese las mismas conductas que había tenido su propio padre, ¿vale? ¿De acuerdo? A partir de ahí me planteé cómo de importante podía ser formar a los padres
o trabajar con los padres la historia personal, su propia historia personal, y si esta forma de trabajar con los padres, ¿de acuerdo?, podría encajar o trabajar la historia personal de los padres podría encajar en los grupos de formación de padres, en lo que tradicionalmente se ha llamado escuelas de padres. Yo llevo una escuela de padres, ¿vale?, en Olivenza, ¿de acuerdo?, donde uno de los temas principales que trato con los padres es precisamente el apego, ¿vale?, el apego prenatal y el apego postnatal, ¿vale? Mirad, y quería empezar también con una diapositiva. Este autor que tenéis ahí se llama Humberto Maturana, es un biólogo chileno que habló mucho del amor, que habla del amor, que trabaja el tema del amor, el amor parental también, y fue postulado para el premio Nobel, luego no le dieron el galardón, para el premio Nobel en Medicina y Fisiología, y una de las ideas principales que tiene este autor es que dice que los seres humanos somos primariamente amorosos. Desde mi punto de vista, yo creo que los padres, ¿de acuerdo?, son buenos por naturaleza, ¿vale? Creo que los padres son buenos por naturaleza. Yo creo que los padres están predispuestos a amar a sus hijos, ¿vale? Creo que los padres están predispuestos a mirar a los ojos a sus hijos, ¿de acuerdo? Y por eso pienso que son primariamente amorosos. Pero sí que es verdad que Juan Luis Linares, el director de la Escuela de Terapia Familiar de Barcelona, ¿de acuerdo?, matiza a Maturana y dice que sí, que somos primariamente amorosos, pero que secundariamente somos maltratantes, sobre todo cuando el poder nos bloquea el amor, ¿vale? Es decir, que estamos predispuestos a amar a los hijos, estamos predispuestos a ser amorosos, pero sin embargo, producto de nuestra historia personal, producto de nuestra experiencia, producto de nuestro vínculo con nuestros propios padres, ¿de acuerdo?, puede ser que llegamos a la posibilidad de maltratar a los hijos, ¿vale? Maltrato en el concepto más amplio del concepto, ¿vale? Bien, más cosas. Por ese motivo, precisamente por la historia personal de los padres, ¿de acuerdo?, yo pienso que los padres no tienen el derecho de educar a sus hijos como ellos consideran más oportuno. Tú cuando hablas realmente con los padres, con muchos progenitores, piensan que por ser progenitores o por tener la categoría de padres, ellos piensan, o algunos piensan, que todavía tienen el derecho de educar a sus hijos como ellos creen oportuno. Y eso no es cierto, no es cierto. Hay unas directrices que hay que seguir, ¿vale? Entonces, el autor que tenéis ahí, Boris Cyrulnik, un psiquiatra y psicoanalista francés, nos dice que los recién nacidos no pueden ir a parar a ningún otro sitio que no sea la historia de sus padres. He querido traer esta frase, ¿de acuerdo? Mi tesis doctoral precisamente empieza con esta frase, para darle valor realmente a la historia personal de los padres, ¿vale? Así lo pienso yo también. Yo creo que el recién nacido, los niños no van a parar a ningún otro sitio que no sea la historia realmente de los padres. Fijaros, sobre todo para ensalzar y apuntalar la importancia de la formación a padres. Si uno lee la Convención Internacional de Derechos del Niño, elaborada en el 89 por la ONU, hay varias ideas, ¿de acuerdo?, que te hacen pensar que hay como una de las ideas principales sobrevuela el articulado. Y es que todos los niños del planeta tienen el derecho a ser educados por padres competentes, padres formados, padres preparados, ¿vale? ¿Y en base a qué podemos llegar a esa conclusión? Bueno, pues que realmente la Convención Internacional de Derechos del Niño te propone que los padres tienen el deber de guiar a sus hijos, que los niños tienen el derecho a crecer bien psicológica, física y socialmente, que los niños tienen el derecho a recibir atención y protección necesaria para su bienestar, y que los niños tienen el derecho a desarrollar de modo íntegro y completo su propia personalidad. Es decir, que cuando yo leía la Convención Internacional de Derechos del Niño, yo decía, bueno, pero si es que aquí hay una idea que es principal, que una de las ideas principales que sobrevuela este articulado es que realmente los niños tienen derecho a tener padres formados, a padres competentes, ¿vale? Luego, si queréis, lo vamos hablando. Y que otra de las cuestiones también interesantes es que era necesario hacer conocer a todos los adultos lo que dice esta convención. Es decir, que entiendo yo que tanto padres como educadores como políticos no deberíamos ignorar ese contenido, el contenido de la Convención Internacional de Derechos del Niño.
En relación a los grupos de formación de padres, yo me planteo lo siguiente. Están muy bien los grupos de formación de padres cuando los niños están en la etapa de infantil, o cuando los niños están en la etapa de primaria, o cuando los niños son adolescentes. Pero desde mi punto de vista, cuando realmente se pueden exprimir al máximo los grupos de formación de padres, es, para mí, antes de que los niños nazcan. ¿Y por qué antes de que los niños nazcan? Bueno, pues porque hay ciertas cuestiones que a mí me gustaría compartir con vosotros, ¿vale?, que se pueden trabajar ya con los padres. Por ejemplo, una de las cuestiones es el apego, otra de las cuestiones para mí es la psicología del desarrollo, ¿vale? Otra de las cuestiones es diferenciar entre el amor complejo y el amor maduro, por ejemplo, y otra de las cuestiones principales que a mí me gustaría resaltar también que se pueden trabajar con los padres antes de que los niños nazcan es la gestión de las emociones, ¿vale? Yo creo que son 4 asignaturas, entre comillas, ¿vale?, que podrían ser muy interesantes a trabajar con los padres antes realmente de que los niños nazcan, ¿vale? Un buen momento, desde mi punto de vista, podríamos implantarlos en los cursos de preparación al parto, ¿vale? Realmente, ¿qué se hace en los cursos de preparación al parto? Realmente se prepara a los padres, porque el padre también está invitado, aunque no aparezca en la mayoría de las ocasiones, pero se invita a los padres a formarse, ¿de acuerdo?, pero más bien en conocimientos de puericultura, ¿verdad?, y también prepararlos para el parto. Pero, sin embargo, mi pregunta es la siguiente: ¿realmente a los padres se les prepara para la marentalidad? ¿Se les prepara para la parentalidad? Porque una cosa es la paternidad y otra cosa es la parentalidad. Porque para mí la parentalidad o la marentalidad comienza desde el momento en que alguien tiene el deseo de tener hijos, ¿vale? Sería muy interesante empezar a pensar qué tipo de expectativas, qué tipo de representaciones mentales, qué tipo de miedos se están generando en una madre o en un padre antes de tener los hijos, ¿vale? Esa es realmente mi idea, mi posición. Cuando yo defendí mi tesis doctoral, una de las cosas que le propuse al tribunal, tengo que reconocer francamente con miedo, se lo propuse con miedo y sobre todo porque no quería que me tachasen de autoritario, era que yo les planteaba que por qué, que tampoco a lo mejor era ninguna barbaridad plantearnos que los grupos de formación de padres fuesen obligatorios, o por al menos para determinado tipo de padre o determinado tipo de familia. Es verdad que para tener carnet de conducir nos exigen una licencia, ¿verdad? Pero para ser padres no nos exigen absolutamente nada, ¿vale? Y veréis, estamos hablando de salud mental en los menores, estamos hablando de prevención de salud mental. Yo creo que hay 2 razones principales para empezar a darle importancia a los grupos de formación de padres o a la formación a padres. Una es realmente lo que hemos dicho en relación a la Convención Internacional de Derechos del Niño, ¿vale? Y otra es, pues, el tema de la salud mental. Es decir, es una cuestión de prevención de salud mental. De todos es conocido también la importancia que tienen los factores familiares, de acuerdo en la etiología de los trastornos mentales, ¿vale? Más cosas. Bueno, de esto os quería hablar, y en primer lugar os quería hablar de esas asignaturas, ¿de acuerdo?, que yo, por ejemplo, en mi escuela de padres le planteo también a los padres, que es la gestión de las emociones, ¿vale? ¿Realmente los padres somos capaces de gestionar las emociones de los niños? Esa es realmente la pregunta. Hablamos mucho de empatía, y nos subimos al estrado y nos atrevemos a hablar de empatía, pero ¿realmente sabemos poner en práctica lo que es ser empático con los niños? Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Para que podamos, o al menos para que yo sea capaz de transmitiros lo que yo quiero transmitir en relación a las emociones. Vamos a imaginar por un momento, ¿de acuerdo?, que a un niño pequeño, a un niño de 4 o 5 añitos, se le pierde, le regalan los Reyes Magos una pelota, ¿vale? 6 de enero, el niño está jugando con la pelota, es un objeto muy valioso para el niño, ¿vale?, muy valorado para el niño. En ese momento está jugando con la pelota y desafortunadamente pega una patada y, bueno, pues la pierde, la pelota va al tejado, por ejemplo, de una casa, ¿no? El niño inmediatamente lo que va a hacer es llorar, probablemente, ¿vale? Es su objeto muy valioso, muy preciado, se lo acaban de traer los Reyes Magos, ¿vale? Lo más seguro es que necesite una figura de contención de esas emociones, es decir, va a ir a una figura de apego importante, que puede ser su padre o su madre, ¿vale? Vamos a imaginar que va al padre y le dice al papá, llorando, papá, ¿qué te pasa, hijo? Que se me ha perdido la pelota,
¿vale? Generalmente, si somos francos, ¿vale? Si somos sinceros, muchas veces actuamos con el niño de la siguiente manera. Cogemos y decimos, tranquilo hijo, no pasa nada, no te preocupes. Yo creo que esto es un error. Y esto es lo que a mí me gusta trabajar con los padres. Es un error porque no contenemos realmente las emociones del menor. Vamos a imaginar por un momento, y aquí es cuando hablo de empatía, vamos a imaginar por un momento que tenemos el coche aparcado ahí fuera, ¿vale? ¿De acuerdo? Y además es un coche que lo acabamos de comprar, reluciente, ¿vale? Valioso, ¿de acuerdo? Además incluso nos sentimos muy orgullosos del coche y, ¿por qué no decirlo? Lo mostramos allí para que la gente lo vea, ¿vale? De pronto salimos de esta ponencia, de este congreso, ¿de acuerdo? Nos vamos a coger el coche y el coche no está. Vamos a imaginarlo por un momento. El coche no está. El coche se lo ha llevado la grúa, ¿de acuerdo? O nos lo han robado. Vamos a imaginarlo por un momento. En ese momento vamos a imaginar también que, ¿cómo nos sentimos? Probablemente los sentimientos y las emociones sean de rabia, sean de tristeza, ¿de acuerdo? Sea de sorpresa, ¿vale? Y vamos a imaginar que eso se lo queremos contar a alguien significativamente afectivo para nosotros. No cualquiera, sino alguien significativamente afectivo para nosotros. Le contamos y le decimos, mira lo que me ha pasado, se me ha perdido el coche o me lo han robado, y el otro nos dice, no te preocupes, que no pasa nada. Vamos a imaginarlo por un momento, ¿vale? Eso lo hacemos con los niños. Eso lo hacemos realmente con los niños, ¿vale? ¿Qué necesita un niño cuando tiene la emoción de tristeza? Realmente, eso es lo que nos tendríamos que preguntar. Eso es lo que a mí me gusta trabajar, una de las asignaturas con los padres, que es la gestión de las emociones. Os pongo otro ejemplo, por ejemplo, los celos, ¿vale? Los celos. ¿Cómo realmente los padres trabajamos, por ejemplo, los celos en los menores, los celos en los niños? Vamos a imaginar por un momento, ¿vale? Vamos a imaginar, lo voy a poner el ejemplo con la mujer, ¿de acuerdo? Vamos a imaginar que ahora mismo llegáis a vuestra casa, ¿vale? Y os está esperando vuestra pareja, ¿vale? Y en ese momento entráis en casa y os dice vuestra pareja, tengo una sorpresa enorme para ti, de verdad, te va a encantar la sorpresa, ¿vale? Te va a encantar. Inmediatamente, posiblemente, nuestra maquinaria imaginativa empieza a funcionar, ¿de acuerdo? Y probablemente empecemos a pensar una joya, un viaje, una cena, sorpresa, a esa sorpresa que indirectamente te he tirado por ahí, pero que tú no has sido capaz de captar y ahora te estás dando cuenta. Dime, cariño, dime cuál es la sorpresa, por favor, dímela. Y te dice, mira, María, dentro de 2 meses o dentro de mes y medio, ¿de acuerdo?, va a venir otra mujer a casa y se va a quedar a vivir con nosotros para siempre. Vamos a imaginarlo por un momento, que eso es la empatía, ponernos en el lugar, ¿de acuerdo? Se va a quedar con nosotros para siempre, ¿vale? A vivir con nosotros. Espera, Pepe, que no me he enterado, yo estaba con la sorpresa que me estás diciendo. Sí, mira, verás, además te va a encantar, porque además la tienes que querer mucho, a que la quieres ya, a que la tienes que querer mucho. Es decir, fijaros, por ejemplo, te dice, además, como es nueva en casa, ¿de acuerdo?, es más pequeña que tú, ¿de acuerdo?, tiene menor edad que tú, no sabe dónde están todas las cosas de casa, ¿de acuerdo? Pues tanto tú como yo, ¿vale?, le vamos a enseñar cómo funcionan todas las cosas de casa. Y además le vas a tener que dejar todas tus cosas porque hay que compartir. Hay que compartir, ¿de acuerdo? ¿Cómo nos vamos sintiendo? ¿Vale? ¿Cuál es realmente nuestra emoción? Pero aparte de eso, ahora llega la guinda al pastel, ¿no? Y te dice tu pareja, además, mira, te va a encantar la sorpresa porque además va a dormir con nosotros en nuestra habitación. ¿Vale? Yo me planteo que a lo mejor un niño de 4 años es probable que se sienta de esta manera realmente cuando tiene celos, cuando nace un hermanito, ¿vale? Pero fijaros qué curioso, porque ahí no acaba todo, porque realmente no somos capaces de ponernos en el lugar de los niños, no somos capaces de ver la vida a través de los ojos de un niño, porque si realmente nosotros tuviésemos ahora mismo celos y estuviésemos sintiendo realmente lo que estamos sintiendo con este ejemplo, ¿qué tipo de emociones se despertarían en nosotros? ¿Cuáles son esas emociones? Probablemente desesperanza, probablemente miedo, probablemente tristeza, probablemente agresividad también, ¿de acuerdo? Realmente en ese momento lo que necesitaríamos sería contarle a nuestra pareja realmente cómo nos sentimos, y realmente a lo mejor tendríamos que decir, mira, con tus palabras me estás haciendo daño, realmente me estás haciendo daño, ¿vale? Yo esperaba otra cosa, esperaba otra sorpresa, ¿de acuerdo? Pero con lo que tú me estás diciendo ahora mismo, realmente me estás haciendo daño. Pero fijaros, cuando un niño intenta expresar las emociones
a los padres, la emoción de celo o el estado emocional de celo en este caso, generalmente, ¿cómo actuamos los padres? ¿Cómo actuamos los padres? ¿Realmente escuchamos o realmente cogemos, incluso decimos, como te pongas así, te voy a castigar? La tienes que querer mucho, dale abrazos, dale besitos, comparte todos tus juguetes, ¿vale? ¿Qué realmente necesita un niño en este momento? ¿Qué menos que por lo menos el padre o la madre sea capaz de decirle te entiendo? ¿Qué te pasa, hijo? ¿Cómo te sientes? ¿Vale? ¿Qué te está sucediendo? ¿Qué piensas? ¿Estás enfadado o no estás enfadado? Pero sin embargo no actuamos de esta manera, ¿vale? Yo creo que es muy importante el tema de la gestión emocional cuando tenemos que formar a padres, ¿vale? Esa es mi opinión. Hay muchas más emociones, ¿de acuerdo? La emoción de rabia, la vergüenza, el miedo. ¿Cómo actuamos muchas veces los padres en relación al miedo? ¿Vale? ¿Cómo actuamos? Porque yo me he encontrado padres, cuando he intervenido con ellos en el servicio de familias, me he encontrado a padres que actúan con agresividad y rabia ante el miedo, ¿vale? Es decir, un niño, por ejemplo, recuerdo un niño de 4 añitos, ¿vale?, que había tenido la mala suerte de haberse subido a una atracción, al tren de la escoba, ¿de acuerdo? En ese momento había alguien, disfrazado, con una careta de gorila, ¿vale?, y pues estaba dando escobazos, ¿vale?, al niño. En ese momento, esa noche, me cuenta el padre que ya no es capaz de dormir y entonces constantemente llama a los padres, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Los padres dicen, pero ¿cómo es posible si nunca has tenido miedo? ¿Vale? Este padre no era capaz de gestionar bien el miedo. Este padre incluso llegaba a enfadarse con el niño porque tenía miedo. ¿Pero qué te pasa, hijo? ¿Qué te pasa? Deja ya de tanto miedo, ¿vale? Es decir, la cuestión está cómo actuamos. ¿Cómo reaccionamos ante las emociones de los niños? Ante las emociones displacenteras de los niños, ¿vale? Más cosas. Yo creo que es muy importante la gestión de las emociones, ¿de acuerdo? Pues, concretamente, sobre todo por lo que dicen algunos autores en relación a esta cuestión. Uno de ellos es Jorge Barudi, que lo conocéis, ¿de acuerdo?, que nos dice que los comportamientos violentos se producen porque falla una de las cualidades del ser humano, que es la palabra o la habilidad para elaborar las vivencias con el pensamiento. Peter Fonagy, psicoanalista, nos dice algo similar. Nos dice que una emoción reflexionada pierde la necesidad de tener que expresarse a través del acto, ¿vale? Es decir, yo esto se lo planteo a los padres. Yo creo que las emociones hay que reflexionarlas, hay que hablarlas, ¿de acuerdo? No hay que ni que ignorarlas, ni negarlas, ¿de acuerdo?, ni culpabilizarlas, que esa es otra. También me he encontrado padres que culpabilizan las emociones de los niños. Por ejemplo, recuerdo una vez un papá que me comentaba que se cabreaba mucho con el niño porque había una temporada en que el niño, cada vez que se levantaba, le decía al padre, papá, no quiero ir al colegio, ¿vale? No tengo ganas de ir al colegio. El padre cogía e inmediatamente le decía, pero ¿cómo no vas a ir al colegio? Eres un vago, vas a ser un vago toda tu vida, tienes que ir al colegio. Claro, yo le planteaba al padre lo del tema de la empatía y le decía, oye, tú cada vez que tienes que ir al trabajo y te suena el despertador, si eres sincero, si eres franco, realmente, ¿qué es lo que prefieres? ¿Ir al trabajo, levantarte, ¿vale? ¿O prefieres quedarte acostado en ese momento? ¿Vale? Vamos a intentar ser sinceros, ¿vale? Si tú prefieres quedarte acostado, ¿significa que tú no vas a ir al trabajo? No significa que tú no vayas al trabajo, ¿vale? Yo le decía, tu hijo lo único que te está manifestando en este momento es que no tiene ganas de ir al colegio, pero eso no significa que no vaya a ir, ¿vale? Entonces yo creo que hay que reflexionar las emociones. Yo he tenido la suerte de hacer un taller de educación emocional en la etapa de infantil, con niños en la etapa de infantil. Y la verdad que la experiencia fue muy buena, ¿vale? Porque yo recuerdo sentarme con ellos en el suelo, ¿vale?, con una especie de asamblea, lo que se hace en educación infantil, ¿vale? Y les planteaba, una de las primeras preguntas que les planteaba es, ¿quién de vosotros hoy se siente triste? ¿Vale? 2 niñas levantaron la mano, ¿vale? Un grupito de 20 niños, la seño y yo estábamos allí, todos sentados, y pregunté, ¿quién de vosotros se siente hoy triste? Y 2 niñas levantaron la mano, entonces le pregunté, fulanita, ¿por qué te sientes triste? Y me decía, es que ayer por la noche se murió mi pez, ¿vale? Entonces preguntaba a los demás niños y le decía,
¿cómo podemos ayudarla? Realmente, ¿cómo podemos ayudar a esta niña? ¿Vale? Y había respuestas de todo tipo, ¿vale? Incluso algunas de le podíamos comprar chocolate, ¿vale? Realmente lo importante de esto es, vamos a imaginar un grupo de adultos, de 20 adultos, ¿de acuerdo?, en un curso, ¿vale? Y el dinamizador del grupo plantea, ¿quién de aquí hoy se siente triste? Es difícil, ¿verdad? Cuando somos adultos, levantar la mano y decir, hoy yo me siento triste, o hoy me siento nervioso o tengo ansiedad. Es complicado, ¿verdad? ¿Por qué es complicado? Realmente, ¿por qué es complicado? Por los factores sociales, los factores culturales, ¿de acuerdo? Lo que han hecho realmente o cómo nos han educado a nivel emocional. Creo realmente que si una emoción se reflexiona con el niño, como dice Peter Fonagy, va a tener menos posibilidades en un futuro de pasar al acto, ¿vale? Más cosas. Otra de las cuestiones que a mí me gusta tratar con los padres es la diferencia, en los grupos de formación de padres, es la diferencia que hay entre el amor maduro, el amor complejo y lo que yo llamo el amor de garrafón. Yo me he encontrado muchos padres que no dudo de que quieran a sus hijos, es decir, realmente quieren a sus hijos, pero realmente muchas veces estamos dando un amor más de garrafón que complejo. Y me explico. Para mí, lo que realmente define a la parentalidad sana son 4 palabras. Es el amor, ¿vale? Perdón, 4 letras en una palabra, el amor, ¿vale? Ahí tenéis a John Bowlby, arriba a la izquierda, y nos decía que el amor es tan necesario para la salud mental como las vitaminas y las proteínas lo son para la salud física. Tenemos a Erich Fromm, todos conocemos, ¿de acuerdo? A Erich Fromm, psicoanalista, luego humanista, ¿vale? Y nos decía que la solución para vencer la locura reside en el amor. Humberto Maturana, del cual he hablado ya, y Juan Luis Linares, este autor que os decía, pertenece a la Escuela de Terapia Familiar de Barcelona, ¿no? Y decía que cuando uno trata con familias desfavorecidas o familias multiproblemáticas, ¿vale?, nos recuerdan de vez en cuando desde los medios de comunicación que el mal existe y que no es sino la ausencia de amor. Nos comenta también que el progenitor que maltrata a su hijo es una persona que no se ha sentido amada y le interesa más el deseo de dominar que el de amar. Bien, cuando yo hablo del amor con los padres, el amor parental, ¿de acuerdo?, les planteo cómo un niño puede darse cuenta de que realmente lo queremos, ¿vale? Y hay respuestas de todo tipo. Hay autores que trabajan muy bien este tema del amor parental y la parentalidad, y a mí me gusta uno que es este último que os he comentado, Juan Luis Linares, que hace o que descompone el amor en varios componentes, ¿vale? Habla de un amor cognitivo, habla de un amor emocional y habla de un amor pragmático, ¿vale? Y dice que si esos componentes se dan por parte de los padres o somos capaces de ponerlos en práctica con los hijos, nos estamos acercando más a ese amor maduro y complejo. Si queréis, podemos analizar cada uno de los componentes, o al menos es lo que a mí me gusta también trabajar con los padres en esta otra asignatura, que es la diferencia entre amor maduro y amor de garrafón. ¿Bien? Mirar, en relación... ¿Cuánto me queda? ¿Sabéis? Vale. En relación al amor cognitivo en la parentalidad, una de las cosas que le planteo a los padres es, bueno, ¿qué necesita un niño a nivel de amor cognitivo? Es decir, ¿qué es lo que realmente necesita? Y una de las primeras cuestiones que les planteo es, o una de las cuestiones que trabajo con ellos es empezar a preguntarnos si uno de estos componentes cognitivos, que es el reconocimiento, realmente se da en el niño. Es decir, ¿mi hijo realmente se siente reconocido por mí? ¿Sí o no? ¿Vale? Esa es la primera pregunta que nos deberíamos hacer en cuanto al amor cognitivo. ¿Realmente mi hijo se siente reconocido por mí? ¿O realmente soy capaz de reconocer a mi hijo? ¿Qué es el reconocimiento? El reconocimiento es la capacidad que tenemos para percibir al otro como un ser completamente independiente a nosotros. ¿Vale? Un ser completamente independiente a nosotros. Es decir, la cuestión clave está en que los padres seamos capaces de ver en nuestro hijo alguien con personalidad propia y con
independencia y que nuestro hijo no es ningún tipo de herramienta para satisfacernos, ¿vale? Esa es realmente la clave. Es decir, nuestro hijo no está para cumplir nuestras expectativas, ni está tampoco para cubrir nuestras necesidades. Mira, una de las frases que a mí me gusta mucho plantearle a los padres es que los hijos no están obligados a amar a los padres, pero es al revés. Somos los padres los que estamos obligados a querer a los hijos. ¿Por qué planteo esto? Porque muchas veces nos podemos encontrar cómo los padres utilizan a los niños, ¿vale?, para cubrir ciertas carencias que han tenido en su propia historia personal. No sé si me explico, ¿vale? Es decir, es utilizar al niño como herramienta para satisfacerlos, ¿vale? El reconocimiento implica tener conciencia de la existencia del otro, la aceptación de la individualidad y la singularidad del otro, ¿vale?, lo cual implica también limitar la propia. Me acuerdo una vez, una madre, una chica adolescente de 14 años que pues va a hacer, le plantean desde la escuela un viaje cultural, ¿vale? Y bueno, pues ya sabemos que los colegios a veces exigen pues una autorización paterna, ¿no?, o materna. Entonces va con la autorización a la madre y le dice: mamá, mira, voy al viaje, ¿de acuerdo? Voy a Mérida, eran realmente a Mérida, ¿vale? Y necesito que me firmes esto. Entonces la madre coge el papel y dice: que te lo firme tu padre, ¿vale? Llega el padre coge la hoja y dice: no, mira, que te lo firme tu madre. Va otra vez a la madre asume la responsabilidad definitivamente de la firma, de la autorización, y cuando le está firmando a la madre, cuando le está firmando a la niña, coge y dice: pero vamos a ver, hija, ¿pero tú quieres ir realmente al viaje? Y le dice la hija: sí, mamá, sí, realmente quiero ir al viaje, de verdad, me apetece ir al viaje. Pero, ¿tú por qué quieres ir? Y le dice la hija: sí, es que van mis amigas, me interesa el viaje, tengo muchas ganas de ir al viaje. Ah, vale, bueno, yo te firmo, pero ya sabes los accidentes que hay, yo me voy a quedar muy mal, ¿vale? Cuando uno trabaja con familia, te puedes encontrar este tipo de casos. Esto es una falta de reconocimiento, aparte de ser un chantaje emocional en toda regla, ¿vale? Yo me planteaba hasta qué punto esta niña fue capaz de irse al viaje con singularidad propia, con independencia, y hasta qué punto fue capaz de disfrutar realmente del viaje. Yo decía que sí, esta niña fue capaz de ir al viaje físicamente, de forma independiente, pero sin embargo con la madre a cuesta, ¿vale? Con lo cual no deberíamos instrumentalizar al otro, es decir, al niño, para satisfacción propia. Esto es un problema que puede percibirse como muy tonto, ¿verdad? Pero el ejemplo que os voy a poner es el de una madre también que tiene una hija de 3 años y la pediatra le dice que ya es recomendable que la niña se lave los dientes, ¿vale? En ese momento, claro, la madre coge, va a la farmacia y le dice a la farmacéutica que le saque varios cepillos de dientes de varios colores, ¿vale?, para que la niña elija. Muy bien, es decir, reconocimiento, independencia, ¿vale? Pero en ese momento le saca varios cepillos de dientes y le dice la madre: elige, hija, y dice la niña, dice: amarillo, dice: el amarillo, hija, por Dios, el amarillo vas a elegir. Es un problema, muy simple, ¿verdad? Un problema, una cuestión puntual, ¿vale? Pero realmente lo que nos deberíamos plantear los padres es si somos capaces realmente de reconocer al menor, de reconocer la personalidad propia del menor. Realmente lo contrario del reconocimiento se llama desconfirmación, ¿vale? Así lo llama Juan Luis Linares. Otra de los componentes, aquí tengo otro ejemplo también muy interesante de la falta de reconocimiento, que es cuando los padres, yo me he encontrado muchas veces, sobre todo sucede en madres, cuando te dicen: mi niño no me come, mi niño no me hace caca, mi niño no me duerme, mi niño no me estudia, ¿vale? Que da muchas veces ganas de decir: señora, no se preocupe usted, si hace falta yo la estudio, no se preocupe usted, ¿vale? Pero realmente sucede mucho con el tema de la comida también, ¿verdad? Es cuando los padres estamos más pendientes de la comida del niño que de la nuestra propia, ¿vale? Otra de las cuestiones también...
Otra de las cuestiones también interesantes, otro de los elementos importantes dentro del amor cognitivo en la parentalidad es la valoración, es decir, es realmente percibirse o percibir o ser capaz de percibir las cualidades de los menores. Yo me he encontrado a padres también, cuando intervengo con menores, en lo que te das cuenta, o muchas veces preguntas, muchos padres cogen y empiezan a hablar mal del niño, ¿no? Empiezan a mi niño se porta muy mal, mi niño esto, mi niño hace esto otro, mi niño esto otro, y muchas veces los paro y les digo, por favor, decidme una cualidad de vuestro hijo. Decidme ahora mismo una cualidad de vuestro hijo. Y te encuentras a padres que se miran y no son capaces de encontrar una cualidad del niño, algo que sean capaces de valorar los padres, ¿vale? Lo contrario, en este caso, sería la descalificación, dando lugar entonces pues, a una hipercrítica. Por otro lado, estos serían un poco los elementos de la parentalidad cognitiva, del amor cognitivo en la parentalidad. Si pasamos a otro de los componentes, que es el amor emocional en la parentalidad, aquí nos tendremos que plantear si nuestro hijo se siente querido incondicionalmente, ¿vale? Y si somos capaces de expresar afecto incondicional a los niños, si somos capaces de expresar emociones y afecto. Yo me he encontrado padres que muchas veces castigan con el afecto. Es decir, que de hecho cuando el niño se porta mal, a veces retiran el habla, incluso le retiran el habla al niño 1 día y 2 días, incluso en algunos casos 3 y 4 días, incluso a adolescentes. Cuando en adolescentes me encontré incluso menores o padres que le retiran el habla incluso 1 semana, ¿vale? Esto me parece muy grave, porque le estamos transmitiendo al niño, te quiero con condiciones, ¿vale? A los niños estaremos todos de acuerdo que hay que quererlos incondicionalmente, se porten bien o se porten mal, saquen un 9, saquen un 10 o saquen un 3 o un 4. Otra cosa es poner límites, otra cosa es retirarle un privilegio a un niño cuando se porta mal, así se lo explico a los padres, pero nunca se puede castigar con el afecto, ¿vale? Luego también, no sé si vosotros estáis de acuerdo, pero creo que muchas veces nos estamos convirtiendo en padres muy formales con el tema del afecto. Luego, si queréis, lo vemos, ¿vale? Y lo compartimos. Pero creo que sí que es verdad que yo me encuentro muchas veces a padres que dan mucho afecto, pero formal. Es decir, cuando el niño se va al colegio, cuando viene del colegio, cuando ha hecho el niño algo importante, ¿vale? Pero yo siempre le planteo a los padres que realmente el afecto espontáneo, el afecto, digamos, importante, es cuando tú estás sentado en el sillón, estás viendo la televisión y de golpe y porrazo, sin venir a cuento, tú te levantas del sillón y le dices a tu hijo, te quiero, ¿vale? Yo muchas veces le planteo esto a los padres y sobre todo se da mucho más en padres que en madres te dicen, es que yo no soy muy besucón, ¿sabe usted? Yo es que esto de los besos, yo no soy muy besucón, ¿vale? También yo creo que tiene que ver también una cuestión aquí que es lo cultural, ¿vale? Esto se da más en los padres que en las madres. Yo creo que los padres o los varones lo tenemos un poco más complicado aquí porque, digamos, no nos han permitido tanto la expresión de emociones, ¿vale? Todavía me he encontrado a padres varones que te dicen que ellos le dicen a sus propios hijos, los hombres no lloran, todavía te los encuentras, ¿vale? Es decir, la dificultad que tienen los padres varones, ¿vale? Para gestionar las propias emociones y las de los niños. ¿Qué más cosas? Mirar, otro de los componentes también de la parentalidad funcional, según Juan Luis Linares, es el amor pragmático, ¿vale? Y aquí tendríamos que hablar de 2 cuestiones principalmente. Una es poner límite, es decir, soy capaz de poner límite a mi hijo, realmente soy capaz de poner límite a mi hijo y mi hijo se siente protegido por mí, sí o no. Es decir, sería cuestión de respondernos esas preguntas y eso es lo que realmente le planteo a los padres y lo que trabajo con ellos. Una de las cuestiones que yo le planteo a los padres en relación a los límites es que si queremos saber realmente si una consigna que nosotros le estamos dando a los padres es realmente límite o no es límite, es si esa consigna lo estamos poniendo para proteger al niño, no para protegernos a nosotros. Y me explico, os pongo un ejemplo. Mirad,
vamos a imaginar que nosotros vamos con nuestro hijo de 1 añito, ¿vale? 1 añito, está aprendiendo a andar, ¿vale? Psicomotrizmente torpe, pero sin embargo muy gracioso, ¿verdad? Vamos con el niño y de pronto alguien extraño para el niño, conocido para nosotros, se acerca al niño, ¿vale? Empezamos a hablar con él y de pronto el desconocido, se agacha y le dice al niño, le dice, ¿qué niño más lindo? ¿Qué guapo vas? ¿Qué gracioso eres? ¿Me das un besito? Muchas veces nos encontramos esto, ¿verdad? El niño, ¿qué hace un niño cuando no conoce a un desconocido de 1 año? En pleno, digamos, está en pleno apogeo de ansiedad de separación al año, ¿vale? 12, 14 meses. ¿Qué hace el niño? No le da el beso, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Qué hacen los padres en ese momento? ¿Qué hace el padre? Vamos a ser francos, vamos a ser sinceros. ¿Qué hace el padre generalmente? El padre del niño, ¿qué hace? Le dice, dale un besito, ¿vale? Dale un besito. Venga, no te cortes, dale un besito, ¿vale? Yo le planteo a los padres, ¿por quién lo estás haciendo? ¿Por el niño o por ti? ¿Vale? Entonces, esas consignas, ese tipo de consignas, habría que plantearse si realmente sirven o no sirven para proteger al niño, porque no lo estamos haciendo realmente por el niño, lo estamos haciendo por nosotros, ¿vale? Yo creo que esa es la clave para saber si algo es límite o no es límite. Es realmente plantearnos si cuando nosotros le estamos proponiendo algo al niño, lo estamos haciendo pensando en él, no pensando en nosotros, y aparte si realmente sirve para protegerlo o no sirve para protegerlo, o sirve para protegernos a nosotros, porque en este caso el ejemplo del beso está sirviendo para protegernos a nosotros. ¿De qué nos protegemos? De una emoción displacentera nuestra, que es la vergüenza o probablemente el miedo a que el desconocido pueda pensar algo raro, ¿vale? En relación, vaya niño más arisco, ¿vale? No me quiere dar un beso, ¿vale? Y por otro lado, la protección, es decir, uno de los componentes pragmáticos de la parentalidad sería también preguntarnos si realmente nuestro hijo se siente protegido por nosotros. Cuando tú trabajas con familias desfavorecidas y también familias multiproblemáticas, aunque no todo lo multiproblemático es desfavorecido, ¿verdad? Uno de los componentes de la parentalidad que está realmente afectado es la falta de protección, es decir, la protección al menor, ¿vale? ¿Cuánto me queda? ¿5 minutos? Vale. Realmente el amor maduro, diría Linares, sería o se basaría en mis padres me quieren incondicionalmente, soy importante para ellos, me dejan expresarme como soy, me valoran, me cuidan y me protegen, ¿vale? Ese sería un poco el resumen de esos 4 o 5 componentes, de acuerdo, del amor parental. Por otro lado, otra de las cuestiones que a mí me gusta trabajar con los padres es el apego, ¿vale? Todos conocemos, sabemos bien lo que es el apego, ¿verdad? Se ha visto, diversos estudios nos dicen que el apego seguro es un factor protector para futura psicopatología infantil, es decir, protege contra la psicopatología infantil. No es causa-efecto, ¿de acuerdo? Pero sí que es un factor protector, ¿verdad? Una de las cosas que yo le planteo a los padres, o cómo trabajo el apego con los padres, bueno, pues poniendo vídeos en relación a lo que es un apego seguro, ¿de acuerdo? Y los ejemplos de apego inseguro, ya sabemos cuáles son: apego inseguro ambivalente, apego inseguro evitativo, ¿de acuerdo? Luego sí que es verdad que luego se describió otro tipo de apego, el apego desorganizado, mucho más grave, y que sí que es verdad que los estudios dicen que conlleva, que este sí que es más causa-efecto y que conlleva psicopatología. El apego inseguro ambivalente y el apego inseguro evitativo correlacionan, digamos, con psicopatología, pero no es causa-efecto. Realmente el apego más grave, que es el apego desorganizado, ¿de acuerdo? Sí que realmente parece que es más, que el niño compra muchas más papeletas para que le toque la lotería, ¿vale? Realmente los padres sabemos cómo fomentar un apego seguro en los niños. Es decir, cuando el niño llora por las noches a las 3 de la mañana, o cuando realmente el niño tiene miedo, o cuando realmente el niño se siente desprotegido, somos los padres capaces de calmar al niño y de proporcionar un apego seguro. Esa es la clave. Yo creo que deberíamos trabajar también cuestiones como el apego, ¿vale? Y yo creo que con esto, bueno, esta es la definición de apego, ¿vale? Quería finalizar, y así finalizo en el tiempo. Creo que para algunos padres el problema del amor reside fundamentalmente en ser amado por los hijos.
Y es al revés, somos nosotros los que tenemos que amarlos a ellos. Por eso muchas veces me planteo que para ser padre o madre, primero hay que dejar de ser hijo. No podemos ser padres funcionales si todavía tenemos muy interiorizado el rol de hijo, si todavía le estamos exigiendo a nuestros propios padres cosas que nos han tenido que dar. Por eso siempre digo que para ser un padre funcional a lo mejor nos tendríamos que plantear haber resuelto primero nuestra historia personal, ¿vale? O por lo menos entenderla y comprenderla, no enfadarnos con nuestra historia personal, sino tratar con amor y con cariño esa historia personal. Soy de la opinión que para ser un padre funcional primero hay que abrir nuestra mochila, ¿vale? Esa mochila que tenemos ahí con la que vamos a cargar. Yo que le doy clase también a maestros, también se lo planteo a los maestros. Puede, no sé, a lo mejor puede resultar, o me estoy posicionando de una forma muy extrema, pero muchas veces a los maestros les digo que se van a vincular con niños y que a la hora de vincularnos con niños también deberíamos abrir la mochila, ¿vale? Por ejemplo, te puedes encontrar maestros que tienen dificultades a la hora de poner límites, y habrá que preguntarse por qué, cómo ha sido esa historia personal y cómo ha sido ese vínculo con los padres, ¿vale? Hasta aquí, esa es un poco la idea que yo os quería transmitir. Venga, preguntas. Me ha encantado la ponencia. Uh-huh. Me he visto Gracias. reflejado en algunos de ellos. Uh-huh. Espero no cometer más errores siendo padre. Uh-huh. Pero es verdad, veo muchas veces que es el reflejo, nuestro reflejo que queremos en algunas ocasiones. Uh-huh. Y no es fácil darle, o digamos, establecer unos límites, una libertad para el niño, porque muchas veces, ¿verdad?, es para, bueno, autoconvencernos a nosotros mismos. Uh-huh. Uh-huh. Verdaderamente. La verdad es que mi hijo en varias ocasiones no ha querido ir a la escuela y yo lo he visto y bueno, pero ¿qué te pasa? Le he preguntado, ¿no? Bueno, ¿tienes algún problema? ¿Te pega algún amigo? ¿El maestro te ha reñido? ¿Por qué no quieres ir? Uh-huh. No quiero ir. Uh-huh. Realmente tengo ganas de quedarme en casa o quiero estar aquí más cómodo y me gusta el maestro, ¿no? Y a lo mejor incluso acaba uno enfadándose porque no quiere ir, ¿no? Uh-huh. Sí, como ves el reflejo, como has puesto antes, yo hay veces que tampoco me apetece venir. Y también ¿no? En la misma situación. Y me ha llamado la atención, tengo que reflexionar más sobre ello y Uh-huh. pero por lo menos para saber dónde está el límite, mi límite y el suyo. Uh-huh. Uh-huh. Para conocer su límite también. Mira, Paco, una de las cosas que yo me he dado cuenta, yo llevo trabajando con padres ya 14 años, ¿vale? En el programa de familia, dando grupos de formación de padres, interviniendo con menores, interviniendo con familias. Y una de las cosas que me he dado cuenta es la dificultad que ahora mismo tienen los padres para estar 5 minutos reflexionando con el niño, 5 minutos, estoy hablando de 5 minutos, reflexionando con el niño sobre el tema de las emociones. Es decir, ¿qué te pasa? Es decir, cuando el niño, por ejemplo, está enfadado o incluso agrede, es simplemente, me planteo, ¿no será más fácil coger, en vez de enfadarnos con el niño, pegar voces, ¿de acuerdo? Y en algunos casos incluso descalificarlo, ¿vale? ¿No será mejor coger, sentarnos con él y empezar a decir, ¿por qué estás enfadado? ¿Qué ha pasado? Te entiendo, a ver, dime por qué estás enfadado. Entender a un niño no significa obedecerlo. Es que yo creo que ahí también habría que diferenciar eso. Es que muchas veces no diferenciamos entre entender y obedecer, ¿vale? Que yo escuche al niño y que yo lo entienda y que realmente el niño, cuando me está expresando que no quiere ir al colegio, ¿de acuerdo? Eso no significa que yo lo tenga que obedecer. Yo le puedo decir, venga, dime exactamente por qué no tienes ganas de ir al colegio. Realmente te entiendo, hijo, a mí me pasa muchas veces cuando me suena el despertador, ¿vale? Entonces, papá, no voy al colegio. No, hijo, no. Tú vas a ser el primero que va a ir al colegio, si hace falta. Igual que nosotros, vamos a llegar puntual al trabajo, ¿vale? Pero realmente quizás, a lo mejor, lo que nos falta es pararnos a hablar con el niño sobre las emociones, ¿vale? ¿Qué pensáis en relación al tema de los grupos de formación de padres, a la obligatoriedad? Que yo esa es una de las preguntas que siempre hago cuando hablo de la parentalidad. ¿Pondréis los grupos de formación?
que haya grupos de formación de padres que sean obligatorios. Suena fuerte, ¿verdad? La expresión grupo de formación de padres obligatorios puede sonar eso, ¿no? Yo muchas veces tengo miedo incluso a plantearlo porque digo, me van a decir que soy aquí un autoritario, ¿de acuerdo? Pero realmente nos obligan a hacer un examen y a formarnos para sacarnos el carné, ¿verdad? Y estamos hablando de carné de conducir y aquí estamos hablando de educar a un niño, ¿vale? ¿Qué pensáis? Uh-huh. Efectivamente, no se nace con el carnet y unos pues son más rápidos en su aprendizaje que otros que necesiten más orientaciones. Creo que no estaría de más desde mi punto de vista. No lo sé, no he visto en las funciones. No lo sé. Yo me planteaba, cuando os comentaba el caso de esta madre embarazada, que interpretaba los movimientos de su hijo más como una agresión hacia ella, más que realmente un movimiento. Es decir, tú le preguntas a una madre embarazada, cuando su hijo se mueve, tú le preguntas a una madre embarazada cómo se siente y es la mujer más feliz del mundo. Pero sin embargo esta madre interpretaba los movimientos del niño como una agresión hacia ella, ¿vale? Yo creo que esta madre hubiese agradecido enormemente si a los 5, 6 o 7 meses de embarazo, ¿de acuerdo?, se trabaja con ella los sentimientos, las emociones, los pensamientos que se están generando en ella en relación al embarazo y cuáles son sus miedos. Creo que ganaríamos mucho, ¿vale? Y claro, alguno puede pensar, esto es terapia, probablemente sea terapia, porque claro, vas a analizar la historia personal de esta madre. No sé si llamarlo terapia, no sé, pero por lo menos yo me planteo muchas veces grupos reducidos de padres, ¿de acuerdo? Quizás 6, 7 padres, 10 padres como mucho, donde se puedan plantear este tipo de cosas. Por ejemplo, yo me planteo también, yo soy padre, cuando mi hijo ha tenido fiebre de 39 y 39 y medio, incluso de 40, yo he tenido mucho miedo, ¿vale? Luego me ha dicho la pediatra, no te preocupes, si esto es normal, ¿vale? Esto es normal, esto los niños cuando tienen, son muy pequeñitos, son bebés, la fiebre aumenta muchísimo, es verdad. Claro, y este miedo que sentimos nosotros, ¿cómo puede afectar realmente al menor? ¿De acuerdo? Si no se trabaja, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué es una ansiedad de separación? ¿No sería interesante explicarle a los padres qué es una ansiedad de separación? ¿En qué consiste una ansiedad de separación? Para que no te encuentres padre, como me he encontrado yo, que con un añito, es decir, hijos, niños que tienen un añito, 12, 13 meses, que son súper independientes y que no tienen miedo al extraño, los padres se sienten súper orgullosos porque realmente mi niño es súper independiente y realmente están cometiendo un error gravísimo, ¿vale? Porque lo normal precisamente y lo saludable es que cuando un niño tenga 12 y 13 meses extrañe, ¿de acuerdo? Y se apegue a la madre ante una situación de desprotección. Encontramos niños que no hacen eso y que lo que hacen es, tienen un apego indiscriminatorio, ¿vale? Pero hay muchos padres que se sienten hasta orgullosísimos y dicen, mi niño qué independiente es. ¿No será mejor también explicarle a los padres qué puede pasar cuando su hijo vomita, sobre todo a ciertas madres ansiosas, con ansiedad, quiero decir, ¿vale? Que cuando su hijo vomita o cuando le están dando el pecho y el niño vomita, ¿vale?, las madres empiezan a cuestionarse un montón de cosas, si realmente son buenas madres, si están capacitadas para darle el pecho, qué he hecho yo para que mi niño vomite. Esas son verbalizaciones que te expresan las madres, ¿de acuerdo?, que tienen ansiedad cuando sus niños vomitan. Y cómo afecta esa ansiedad y ese nerviosismo y ese miedo luego posteriormente al niño, a la hora de comer. Luego, posteriormente, porque si yo me pongo nervioso, bueno, yo no. Si una madre se pone nerviosa cuando le está dando el pecho al niño y resulta que está vomitando, ¿cómo va a ser la interacción siguiente cuando tenga que volver a darle el pecho? ¿No será mejor preparar a estas mamás? ¿No será mejor hablar con ellas sobre esa futura ansiedad y qué puede pasar cuando los niños vomitan? Además, una cosa relativamente frecuente también, que un niño vomite, ¿vale? Desde ahí veo yo imprescindible el tema de los grupos de formación de padres, ¿vale? Venga, más cosas. Bueno, el tema del apego me parece súper interesante
Perdona, habla un poquitín más. fundamentalmente los menores. Y el apego se lleva aquí y se forma un triángulo. Profesor, niño, padre. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, que también nos dieras algún consejo a los que formamos a los futuros profesores infantiles que tienen que tratar esta cuestión. Pero, consejo para trabajar con los padres o para trabajar con los niños. Yo, mira, cada vez que hablo del tema de este triángulo, siempre digo que los niños tienen tres figuras de apego importantísimas, muy importantes. Y por este orden, primero la seño, segundo mamá y tercero papá. ¿Y por qué digo primero la seño? Porque hoy en día, el niño pasa más tiempo incluso con la seño que con la madre y con el padre. Entonces, una de las cosas que me planteo siempre, bueno, eso ya lo sabéis vosotros, es papá, mamá y la seño tienen que ir todos a una. Es decir, tienen que estar de acuerdo en todo. Yo me he encontrado padres y seños también que anteponen sus propios intereses que a los intereses del alumno, del menor. Me explico. Es decir, puede ser que podemos estar más o menos de acuerdo, la seño y papá, ¿verdad? Podemos estar más o menos de acuerdo, pero lo que yo tengo que pensar es que mañana mi hijo va a interaccionar contigo de nuevo, siendo tú la seño y yo el papá, con lo cual tengo que pensar también en el menor, es decir, tenemos que llegar a un acuerdo. Lo que no puedo es ir con la escopeta cargada, ¿de acuerdo? Porque no esté de acuerdo contigo, o tú con la escopeta cargada si no estás de acuerdo conmigo. Muchas veces cuando hablo de esto, pienso que muchas veces jugamos al tenis, es decir, somos especialistas jugando al tenis. Cuando hay un problema en el menor, venga pelotas la profesora, la seño, ¿de acuerdo? Y la seño, los padres. Yo que trabajo en servicios sociales, es muy dado esto de que cuando hay un problema en el aula, ¿vale? Ya no estoy hablando solo de infantil, sobre todo en etapas posteriores, cuando hay un problema en el aula, siempre viene la carta a servicios sociales diciendo indagar en el sistema familiar porque debe haber algún problema, ¿vale? Yo me planteo muchas veces, sí, vamos a indagar en el sistema familiar, pero a lo mejor tú como profesora también te tienes que plantear el papel que estás jugando en lo que está pasando. Que te plantees el papel que estás jugando no quiere decir que tú tengas la responsabilidad o toda la responsabilidad de lo que está sucediendo, pero creo que nos iría mucho mejor pensando en el menor si nos planteamos siempre qué papel estamos jugando en lo que está pasando en el niño, no el papel que está jugando el otro, porque yo no puedo cambiar la conducta del otro, yo puedo cambiar la mía, porque es la única que depende de mí. Locus de control interno, externo, ¿vale? Entonces muchas veces nos enfadamos cuando realmente deberíamos empezar a plantearnos qué papel jugamos nosotros en lo que está pasando en ese momento, ¿no? Y bueno, tú lo sabes mejor que yo, la relación profesores-padres es fundamental, y sobre todo en infantil, ¿no? Sobre todo en infantil, ¿vale? O la participación de los padres en el sistema escolar en la etapa de infantil es fundamental, ¿no? De ahí no te voy a decir yo nada porque sabes más que yo, seguro. Venga, más cosas. Bueno, estoy así mejor, no te preocupes. Gracias. Hola. Bueno, yo soy madre y también he tenido relación con muchas madres, no solo con mis niñas familiares, sino también en el ámbito de la profesión. ¿Me has dicho que no eres madre o que sí? Sí, Sí, eres madre. soy madre. Sí. Ella mayor. Bueno, pues es muy curioso todo lo que has dicho, estoy bastante de acuerdo contigo. Lo que pasa es que desde el punto de vista de los padres, Sí. por supuesto se nos plantea muchísimas dudas. No piensas igual antes de tener hijos que cuando ya los tienes. No es lo mismo, igual de fácil educar en los hijos de otros que los tuyos propios, por muchos motivos. Porque es más fácil ver la paja en el ojo ajeno, o porque le dedica menos tiempo al tuyo que al otro que quizá en un mundo de democratización esto es algo de desarrollar. Pero sí es verdad que también vivimos en una sociedad que nos deja poco tiempo, que el horario nos limita mucho a la hora de querer dedicar a nuestros hijos. No quiere decir que no estoy de acuerdo en que haya que hacerlo, ¿eh? Pero es la realidad. Yo tengo un horario por la mañana y la niña me hacía la tesitura esta, yo quiero ir al cole y puedo razonar con ella 5 minutos. Porque desgraciadamente la niña para el trabajo soy yo. Luego a lo mejor a mediodía lo comentamos, pero ya no es igual. Añado obligado.
pero eso es así. También pasa, me gusta esa idea que dice de formar a los padres inclusive antes de tener hijos, porque es que muchas veces las situaciones se ven fáciles y no lo son, incluso la menos peculiar y no lo son. Hay que saber educar al niño de una manera sana, saludable, no solo física, sino mental. Y también los padres y madres, aparte de tener que estar de acuerdo en el tipo de educación, tenemos que saber darle sitio al menor y coger nuestro también nuestro sitio y no soltarlo, porque veo que tan perjudicial es no darle a ese menor pues, ese protagonismo y darle que tenga su identidad bien formada y con nuestro apoyo, como que perdamos nosotros también un poco el norte y se nos vaya de madre la situación, que es muy fácil, porque también depende pues, de que un día estemos más cansados o menos cansados, más tiempo o menos tiempo, también el día que nosotros hayamos tenido, que aquí no, es todo un cúmulo de circunstancias, no todos estamos estupendísimos a 24 horas del día y que darle lo que el niño necesita. Entonces, bueno, esto más que una pregunta es una reflexión en voz alta, de que, por supuesto, estoy a favor de que todo lo que sea una formación y una preparación siempre va a venir bien. Y que vivir en sociedad es diferente que vivir con tu núcleo familiar de tu marido y tu hijo o tus dos hijos. Son los reyes de la casa, pero no son los reyes del mundo. Efectivamente. Entonces, bueno, en el colegio pueden pasar cosas que no te gusten y aún así tener que mostrar que estás de acuerdo con el profesional, porque sobre todo para no dar una imagen distorsionada a tu hijo que en realidad a él no le interesa lo que tú piensas de regresar, sino que él vaya tranquilo y gustoso al cole y que va a estar mucha hora. Y luego pues en casa, entonces bueno, todo lo que sea preparar a unos padres, poco es. Aún así, de la teoría a la acción hay un trecho. No tengo, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo creo que todos deberíamos poner un poco de nuestra parte, todos los estamentos sociales, todos los dispositivos sociales, dispositivos sanitarios, dispositivos educativos, para que seamos capaces de poner en marcha esto de formar a padres, porque como bien dices, los padres quizás tengamos ganas que nos formen, claro que sí, pero ¿y el tiempo? ¿De acuerdo? Y por otro lado, ¿quién nos forma? Porque esa es otra de las preguntas que también me hago, ¿quién nos forma? ¿Qué personas? Es decir, estamos más o menos de acuerdo todos en que los grupos de formación de padres son idóneos, ¿verdad? ¿Y quién forma? Bueno, yo para continuar también con la aportación, yo creo que esto de ser padre es, como utilizar un término académicamente correcto, es algo muy, bueno, de ser padre no es tan complicado, es complicado de ser como padre. Yo como profesional del ámbito de la educación de menores y sobre todo en una etapa en la que conviví durante año y medio con un grupo de 6 niños que los llevaba a la playa, niños que incluso hacía la comida, niños que por la edad los bañaba, los recogía del colegio, iba a la tutoría. Para mí todo eso, mejor o peor, pero se llevaba bastante bien. Y eran 6, como si fueran 6 hermanos. Centro de acogida, 6 hermanos, piso tutelado. Yo solamente tengo una hija. Y yo desde el minuto 1 en el que nació mi hija vi que era completamente diferente el ser padre a, y no es porque yo como educador o director de centro quisiera ser padre, yo tenía claro cuál era mi cometido profesional, pero sí que es verdad que hay evidentemente una relación, un vínculo emocional, un vínculo de apego, pero yo desde el minuto 1 me di cuenta que esto de ser padre era completamente distinto a lo que yo antes había hecho. E incluso yo pensaba que yo iba a tener una experiencia previa por haber sido profesional del ámbito de la educación. Y yo siempre digo que no es lo mismo educar a los hijos de otro que educar a los tuyos. Educar a los hijos de otro para mí es mucho más sencillo que educar a los tuyos. Bien. En la segunda parte de la aportación, la escuela de padres, yo siempre lo tuve desde que terminé la carrera y cuando tuve a mi hija en el colegio, cuando he tenido la opción de vincularme a la escuela de padres, hicimos propuestas, la dirección del centro, nos aceptaron, incluso yo la denominación la cambié, en vez de escuela de padres la llamé encuentro tipos de familia, porque el término escuela de padres yo creo que
son las madres las que asisten, y por otro lado, eso de escuela puede tener un componente un poco, ¿no? Los padres pueden decir, me van a enseñar ahora. Entonces, bueno, yo les encuentro los tipos de familia que se entran todos, incluidos los abuelos, que a veces pasan más tiempo con nuestros hijos, ¿no? Y yo tenía claro, y así lo vimos en el equipo educativo del centro, que tenemos que tener un cambio metodológico. No puede ser más de lo mismo, la típica charla para enseñarte a ser buen padre, sino todo basado en los intereses de los padres, que no eran ni más ni menos que los padres de los compañeros de mí. ¿Bien? Incluso yo asumí el rol de dinamizador más que del profesor de la escuela de padres, para que no hubiera un componente de los padres de este me va a enseñar a mí. Bueno, la historia es que fue, y digo fue porque se quedó en 3 o 4 sesiones, algo realmente muy, muy complicado. Las temáticas que se abordaban, yo creo que eran buenas. Lo que no fue bueno es la motivación para que esos padres y madres asistieran a las sesiones. Hubo 2 o 3 primeras sesiones muy productivas y en la cual nos quedamos porque nos encontramos solos. Hicimos una nueva convocatoria y se presentó el padre. Es una escuela de aprendizaje, es una comunidad de aprendizaje, es decir, un colegio donde la sensibilización hacia participar con los hijos está muy elevada. Entonces, bueno, es muy complicado, los padres están dispuestos, yo observo, ¿no? Cuando yo vi a los talleres de la escuela de la comunidad de aprendizaje, sí que veo padres, madres, abuelos, pero en una propuesta de este tipo es muy complicado de que los padres estén por la labor de ser formados, ¿no? Mira que nosotros introducíamos actividades atractivas, lo que sea, como si hay que organizar una salida al campo, todo es cuestión de ganarte ese lugar, ese respeto para después trabajar. Yo creo que los padres no queremos dedicar tiempo a prepararnos como mejores padres, ¿no? Y bueno, yo lo voy a dejar ahí porque tampoco quiero extenderme mucho más, pero a mí me genera, porque tengo todavía digamos, la espinita, y se lo digo al director, ¿no? Esto lo tenemos que retomar porque hay como algo que a mí se me resiste, ¿no? Y no sé el por qué, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tú en tu experiencia de escuela de padres, que incluso creo que tienes una, ¿no? Ahora, Sí, sí. En la audiencia con esto, ¿no? ¿Me puede, o nos puede hablar un poquito de este tema, de cómo lo ve y cómo va funcionando? Nosotros realmente, a ver, Olivenza tiene 10.000 habitantes, ¿vale? La población potencial de padres que pueden asistir a los grupos de formación de padres, pues ahora mismo no sé cuál sería la población, pero nosotros cada vez que tenemos una sesión de grupo de formación de padres pueden venir, hemos tenido sesiones incluso de 90 personas cuando hemos hablado del apego, ¿vale? Y hemos tenido sesiones de 30 y 40 personas, pero no menos de 30. No sé si eso es mucho o poco, ¿vale? 30 personas. Pero sí que es verdad que creo que una de las claves es que hemos implicado activamente a los centros educativos, a los servicios sanitarios de la localidad. Y tenemos una televisión local, ¿de acuerdo? Donde se expone de alguna forma el tema a tratar y se habla de ese tema. Es como, no sé si eso puede ser una clave o puede ser un factor a tener en cuenta, es decir, implicar a todos los estamentos, es decir, a todos los dispositivos, ¿vale? Tenemos reuniones, tanto el sistema educativo como los servicios sociales como el sistema sanitario, tenemos reuniones cada cierto tiempo para ver cómo va la escuela de padres, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer en la televisión? ¿A quién lo van a entrevistar? ¿De acuerdo? ¿Qué temática? Le preguntamos a los padres sobre la temática que ellos creen, siempre al principio de la escuela de padres. Pero es verdad, estoy de acuerdo contigo. Yo no sé si en esa escala de necesidades básicas de Maslow, ¿vale? La formación que estaba en la cúspide, en lo más alto de la pirámide, para formarnos tenemos que tener otras necesidades básicas cubiertas. Y claro, fíjate porque yo creo que quizás los padres que más necesitan la formación probablemente no vayan, que son padres pertenecientes a familias desfavorecidas, ¿de acuerdo? Multiproblemáticas. Es que a lo mejor no le puedes pedir a unos padres que se formen cuando realmente a lo mejor no tienen dinero, ¿vale?, para vestir a su hijo o para comer. Entonces uno está más pensando en cómo conseguir dinero, ¿vale?, para mañana, ¿de acuerdo?, antes que formarse, ¿no?
Insisto, yo creo que, como te comentaba a ti antes, yo creo que todos deberíamos empezar a implicarnos en esta cuestión, por lo menos en darle la importancia necesaria a lo que es formar a padres, ¿vale? Hablando, por ejemplo, de la Convención Internacional de Derechos del Niño, pero es que los políticos deberían saber la Convención. Yo no dudo de que la sepan, que a lo mejor la saben, pero que, oye, que es que la Convención Internacional de Derechos del Niño nos está diciendo esto. Vamos a empezar a... Yo, cuando he escrito algo sobre esto, pongo invertir en parentalidad es a la larga economizar. Vamos a invertir en parentalidad porque a la larga va a ser economizar, ¿vale? ¿Realmente estamos invirtiendo lo necesario en parentalidad? Parentalidad y marentalidad, ¿de acuerdo? Te iba a comentar otra cosa, pero se me ha ido la idea y también iba un poco en relación a lo que tú comentabas. La metodología. Estoy de acuerdo contigo, quizás la metodología haya que cambiarla. Mira, yo muchas veces me planteo, ¿qué es la parentalidad? La parentalidad no es un conjunto de prácticas de crianza, no es simplemente un conjunto de prácticas de crianza que los padres tengan que poner en marcha. Para mí eso no es la parentalidad y a lo mejor las escuelas de padres se están poniendo en marcha con un concepto de parentalidad que no es el adecuado, que no es realmente el apropiado, porque si nosotros concebimos la parentalidad como un conjunto de prácticas de crianza que los padres tienen que poner en marcha, porque cuando realmente uno tiene que cambiar la conducta de un padre, cuando uno interviene con familia, fijaros lo que me ha pasado muchas veces a mí, es decir, tú le planteas a una madre, por ejemplo, que pase a su hija de 6 años que está durmiendo todavía en la cama de los padres y le dices, a lo mejor es recomendable que con 6 años ya pase a su habitación, le dices, ¿verdad? Y tú le planteas cómo hacerlo y se lo escribes, se lo das por escrito, se lo escribes, se lo explicas, reforzamiento, todo, ¿vale? Y coge y a la siguiente sesión le dices, ¿qué tal te ha ido? Y dice, fatal, me ha ido fatal. Dice, no he sido capaz de poner en práctica lo que hemos acordado aquí y lo tienen clarísimo lo que tienen que hacer. Claro, yo me planteo lo siguiente, yo le planteaba a esta madre, alguna de las madres le planteaba, oye, ¿qué sientes tú? ¿Qué piensas tú cuando tienes que llevar a tu hija a su habitación? Y esto no tiene nada que ver con prácticas de crianza, esto tiene que ver con emociones y sentimientos. ¿Sabéis lo que me decía esta madre? Me decía, yo tengo la sensación de que cuando mi hija se va a su habitación, la voy a abandonar. Se va a sentir abandonada. Y yo le decía, hombre, no sé si tu hija se va a sentir abandonada o no, pero la que se está sintiendo abandonada eres tú. Sí que es verdad que es un concepto un poco psicoanalítico, ¿verdad? O psicodinámico, ¿vale? Pero a lo mejor la metodología hay que cambiarla y a lo mejor hay que tener grupos de padres reducidos para hablar de emociones, de pensamientos, sentimientos, representaciones de la parentalidad, miedos y trabajar eso. Que sí que es verdad que a lo mejor nos estamos acercando al concepto de terapia, no lo sé, ¿vale? Con lo cual el dinamizador del grupo de formación de padres también debería tener conocimientos a la hora de gestionar emociones, porque ahí van a salir emociones. Yo he tenido también grupos de padres reducidos, lo he puesto en práctica, ¿vale? Ahora no puedo por otras cuestiones, ¿verdad? Pero he puesto hace un par de años grupos de padres reducidos, ¿vale? Eran 10 mamás, porque no había ningún solo padre. ¿Por qué? Pues porque, bueno, ya sabemos exactamente muchas veces por qué, ¿no? 10 mamás. Y hablábamos de las emociones, y hablábamos de qué sentimientos tenía cada persona a la hora de poner límites, y cuáles eran nuestros miedos a la hora de poner límites. Estas cosas es verdad que las tienes que hacer en grupo reducido porque van a salir emociones, y hay que gestionarlas y hay que contenerlas adecuadamente. No se puede hacer en gran grupo, ¿vale? No sé si estamos de acuerdo. Pero conseguíamos cosas, conseguíamos por lo menos darnos cuenta de cuáles eran nuestros miedos, conseguíamos darnos cuenta de cuál era la dificultad que teníamos de castigar o de retirar privilegios, castigo negativo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuál era nuestra dificultad? ¿Cómo nos sentíamos como padres? ¿Cuáles eran nuestras dificultades como padres? ¿Vale? Y creo que eso es muy importante y a lo mejor eso deberíamos introducirlo en los grupos de formación de padres. Yo tampoco estoy de acuerdo con el concepto de escuela de padres. Tampoco. Yo me gusta más llamarlo grupos de formación de padres por esto de hacerlo un poquito más dinámico y ser un poco más activo, ¿vale? Y estoy totalmente de acuerdo contigo. El tema de la metodología, quizás haya que cambiarla. Vale. Muchas gracias a todos, ¿vale?